todos. Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Blanco y en Botella. Hoy nos honra la presencia de Manuel Matamoros, vocal primero y actual presidente en funciones de la Asociación Primavera Blanca. Efectivamente. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, venimos a que nos expliquéis un poquito la situación actual de Primavera Blanca y bueno, todo el tema que ha habido últimamente, ¿no? De posible división del madridismo en algunos aspectos, ¿no? También todo el tema de la creación de grada joven, grada animación. Te agradecería que empezásemos explicándonos un poquito pues qué es Primavera Blanca y bueno, qué papel desempeñáis. Bueno, yo creo que a estas alturas deberíamos explicar poco de esto o ser muy breves. Primavera Blanca es una asociación que se constituye para defender algunos principios que creemos importantes para el futuro del Madrid, en la medida en que están en su tradición, pero bueno, pues se han ido difuminando con el paso del tiempo, ¿no? Y de alguna manera pues no están, su función principal es que los madridistas sean conscientes de que el Madrid es más grande a partir de esos valores. El primero, la universalidad, y el segundo, digamos, la profesionalidad. Y la profesionalidad también implica el principio de jerarquía. La universalidad es que el Madrid es de todos. El Madrid hace mucho que dejó de ser un equipo de Madrid, si acaso se identifica con la ciudad de Madrid, porque en definitivas cuentas es donde ha nacido y es lo que lleva en su nombre, pero es mucho más que un equipo español. Es un equipo que por sus hazañas futbolísticas, que es, como decía Santiago Bernabéu, a lo que se debe su señorío son los títulos, ha llegado a toda la afición del mundo, al punto de que pues seguramente no hay otro equipo en el mundo, en función de que su historial o de sus hazañas deportivas, otro equipo de la primera división de otro país cambie la camiseta en homenaje al Real Madrid. Esto yo no conozco otro caso, ¿no? Y ocurrió en Inglaterra, que es la patria del fútbol. Es toda idea de la universalidad del Madrid. Entonces, desde siempre hemos querido entender el Madrid, por lo menos una parte de la afición, porque las divisiones en el madridismo vienen de siempre, y si luego vamos a hablar de ellas, como has propuesto, pues nos podremos ir desde los orígenes del Madrid, a la propia fundación del Atleti de Madrid, ¿no? A los que de verdad nos interesa y nos atrae la historia del Madrid, pues vemos una serie de conflictos asimilables a lo largo del tiempo. El de la universalidad es uno, y ese quiere decir: ser madridista no implica ningún tipo de exclusión en función de ideología, raza, religión, lugar de nacimiento, etc. Madridista es el que siente el Madrid y el que siente que el Madrid tiene que ser el equipo más grande del mundo. Este es el primer principio de Primavera Blanca. El segundo, la profesionalidad. Bueno, pues ya lo he dicho, en definitivas cuentas nadie es más importante que el Real Madrid, y el Madrid lo que tiene que tener son los mejores profesionales. No nos interesa tanto que la gente se bese el escudo, que es un gesto demagógico muy del gusto de cierta parte de la afición, como que desempeñe el trabajo para el que se le contrata, porque el Madrid desde 1926 o incluso un poco antes es un equipo de profesionales de fútbol, con la máxima calidad posible, la que lleve uno dentro, y la máxima capacidad de desarrollarla mediante su entrega, mediante su aplicación en los entrenamientos, en los partidos, etcétera. Y a partir de ahí, pues hay una jerarquía, claro. El club, que es de los socios, está por encima de todo. El club tiene naturalmente una junta directiva, un presidente que eligen los socios y que por lo tanto es el que tiene que, entre asambleas y asambleas, gobernar el club de acuerdo con sus programas y sus visiones. Y a partir de ahí luego hay un director técnico que es el que manda en la plantilla y es el que hace la alineación. Y la alineación no se la pueden hacer ni los periodistas, ni los aficionados, ni por supuesto los jugadores, ni los exjugadores. Ese era uno de los primeros mensajes, ¿no? Estos son los dos mensajes esenciales de Primavera Blanca. Es decir, el que está de acuerdo con defender esto, pues está participando de los principios fundacionales de Primavera Blanca. A partir de ahí, naturalmente, se van identificando frentes de batalla concretos, y sobre eso se va desarrollando el trabajo de Primavera Blanca. Y bueno, pues
a lo largo del año y poco, porque Primavera Blanca se fundó en diciembre del año 2012, estamos en febrero del año 2014, es decir que prácticamente el año y 2 meses o 3 meses de vida de Primavera Blanca pues ha ido enfrentando distintas situaciones para las que ha desarrollado un tipo u otro de acciones. Yo no quiero enrollarme demasiado y prefiero las preguntas vuestras que no soltar un rollo, pero bueno, pues podría hacer la excursión de todas las acciones de Primavera Blanca y cómo los resultados de estas acciones van influyendo en la propia forma de ver las cosas en Primavera Blanca y en identificar nuevos frentes de trabajo y nuevos objetivos. Y bueno, pues... Básicamente nos gustaría centrarnos un poco en lo que ha sucedido en las últimas semanas. Parece que hay dos corrientes contrapuestas dentro de la propia Primavera Blanca. Nos gustaría saber cuáles son estas corrientes y por qué al final todo ha desembocado pues, en la dimisión del anterior presidente y bueno, ¿cómo has vivido toda la situación desde dentro, todo esto? Bueno, la situación con tristeza. Lo que pasa es que, digamos, vamos a ver, en Primavera Blanca hay un núcleo de gente que trabaja a diario y trabaja muchas horas, porque realmente está mal que yo lo diga porque soy uno de los que trabaja muchas horas en Primavera Blanca todos los días, ¿no? Pero bueno, pues dentro de este núcleo hay matices, pero no hay ninguna división sobre la línea. Sí hay una discrepancia de Juan, que la expresó ayer en la asamblea, y él entiende que el haber entrado en el proyecto de grada de animación comprometía la independencia de Primavera Blanca respecto del club. Y por lo tanto, pues como su posición era completamente minoritaria dentro de la junta directiva y del núcleo de gente que trabaja alrededor de la junta directiva, pues decide dimitir, ¿no? Y... Comentas, perdona, que está contraria a la independencia de Primavera Blanca del club. Sí. ¿Quiere decir eso que Primavera Blanca está vinculado de alguna manera al Real Madrid actualmente? No, claro, como nosotros lo vemos no, como él lo ve sí, es decir, y este es el origen de la discrepancia, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado tener un debate más abierto, pero las circunstancias lo aconsejaban poco, claro, y son difíciles de transmitir y menos en un vídeo, ¿no? Ayer estuvimos 2 horas y media hablando de esto en una asamblea, ¿no? Que bueno, pues está íntegramente grabada en vídeo y en audio y que se difundirá a todos los socios de Primavera Blanca, porque Primavera Blanca tiene muchos socios entre que ellos no Nacho, pueden, por ejemplo, que no pueden estar en Madrid, no pueden estar en la asamblea, etcétera, etcétera, y que nos parecía que la forma de afrontar todo esto, en primer lugar, antes de andar en cualquier tipo de medio digital, o a nosotros nos llamaron de las televisiones para explicar el tema y no hemos ido a ninguna, porque nos parecía que no debíamos en ese proceso estar sustituyendo lo que entendíamos que debía ser la posición del club, cosa en la que por otra parte coincidimos bastante con Juan, es decir, entendemos que él entiende que debía haber sido el presidente y la junta directiva la que presentaran este proceso. Nosotros no entendemos tanto como si tiene que ser el presidente o no, o tienen que ser los ejecutivos, que para eso los nombra el presidente, los que lleven a cabo este proceso, pero sí que, y lo hemos puesto de manifiesto, nos ha parecido que ha habido un déficit de comunicación muy importante del club, que por otra parte también entendemos por lo delicado que son este tipo de gestiones. Es decir, en la vida real, bueno, yo entiendo que habrá gente que desde un posicionamiento que no quiero calificar de infantil, pero que sí tiene mucho de inmaduro, vea que todo se puede retransmitir y todo se puede televisar, pero las cosas no son tan sencillas, porque hay muchas gestiones que fallan simplemente porque se conocen. Es decir, que a lo largo de este proceso ha habido muchos contactos entre unas partes, otras partes, etcétera, etcétera, que no están en Twitter, claro, pero ni por una parte, ni por la otra, ni por la otra. Y de hecho, la primera tentativa de reunión entre dos de las partes de todo este tinglao
fracasa porque hay un bocazas que en Twitter larga algunas alusiones a que va a haber la reunión, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que se está rompiendo la seriedad de una conversación y directamente... Bueno, esa reunión es casi como es la comunicación que hace falta, ¿no? Para que ellos no vean una falta de independencia. Es decir, yo creo que comprendo que la emisión la comprendo el hecho de que diga hay falta de independencia con respecto al club de Primavera Blanca si dependes de que tú manejes la grada blanca, la grada joven. Claro. Pero bueno, eso es así, eso lo puedes ver así cuando hay falta de comunicación. Yo creo que si se hacen las cosas de forma muy transparente y con una comunicación bien explicadas, no tienes por qué tener esa sensación de que Primavera Blanca ya no es independiente. Vamos a tener... O tampoco no es necesario que Primavera Blanca totalmente independiente del Madrid. Yo no diría, no, bueno, totalmente independiente del Madrid es completamente absurdo, claro. Porque en definitiva cuentas Primavera Blanca lo que trata es de influir en el Madrid para que se siga por esas líneas, por ese principio de universalidad y por ese principio de profesionalidad de los que hemos hablado. Entonces, si tú quieres influir en algo, tienes dos formas de hacerlo. Ayer lo decía precisamente Richard Dish en la Asamblea de Primavera Blanca. Una puede ser la prensa, y entonces llegas a 1 millón de personas y tratas de condicionar la opinión en base a noticias verdaderas o falsas y a opiniones que viertes en tus medios, o te diriges directamente a los afectados por tus pretensiones y tratas de convencerles de que tus pretensiones son correctas y de que hay que enfocarlas de esta manera. Vamos a ver, ¿cómo llegamos al tema de la grada de animación? Que quizá es bueno intentar resumirlo. Primavera Blanca asume como una derrota la salida de Mourinho del club. Lo asume como una derrota porque entendíamos que no es que se fuera un entrenador en función de los malos resultados deportivos o de que no se estaban consiguiendo los objetivos que se pretendían con su contratación en relación con la organización deportiva del club, etcétera, etcétera, sino en función de unas campañas de prensa que están influyendo de forma negativamente en su capacidad de realizar su trabajo y que no hemos sido capaces de alguna manera de afrontar, que es la primera, por decir así, o una de las primeras objetivos de Primavera Blanca, ¿no? Nosotros entendemos que desde el punto de vista de la dirección deportiva, la contratación de Mourinho por Florentino Pérez implica un cambio en la concepción del director deportivo por la propia persona que contratas. Cuando tú traes a Mourinho, sabes que no va a ser un entrenador al que le hagas la alineación, al que le hagas la plantilla, etcétera, etcétera. Más general manager, exactamente, desde la parte técnica hasta... Entonces la parte técnica y un entrenador muy de estar encima de todos los detalles, los viajes, las concentraciones, etcétera. Es decir, que todo se crea un marco de dirección deportiva que nosotros no hemos apreciado anteriormente en el Madrid. Entonces nos parece que esto merece la pena conservarlo porque es bueno a largo plazo para el Madrid. Por otra parte, desde el punto de vista de los resultados deportivos, es fácil olvidar que el Madrid lleva 6 años sin clasificarse en una eliminatoria a la Copa de Europa, que decimos lo de octavos, es que la verdad nunca había superado una eliminatoria a la Copa de Europa en los últimos 6 años. Incluso dejamos de ser cabeza de serie. Entonces, claro, habíamos pasado al Bombo 2, yo decía en la televisión a veces, bueno, por lo menos los euroabonados le estamos agradecidos porque aprovechamos el euroabono, irnos en los 16avos con un segunda división de la Copa del Rey y en los octavos de la Copa, pues te toque a quien te toque, normalmente el Olympique de Lyon, largarte de la Copa Europa, pues no te deja amortizar el euroabono, es decir, haces una apuesta que siempre pierdes. Y aún hay quien le gusta Pellegrini todavía para el Real Madrid, no te lo pierdas. Sí, bueno, claro, yo en gustos no, para los gustos están los colores, pero el tipo de dirección deportiva era lo que nos interesaba más que la persona. Yo creo que lo peor del mouriñismo ha sido el posmouriñismo, ¿no? Y entonces una forma de interpretar, digamos, de carácter religioso o mesiánico o
o no sé de qué tipo la figura de Mourinho, alejada por completo de lo que estamos diciendo del principio de profesionalidad y tal. Aquí no se trata de sacralizar a nadie, se trata de si sus ideas son buenas, aprovecharles para el Madrid y si producen resultados. Si los resultados se produjeron, aunque la prensa tratara inmediatamente de minusvalorarlos. Es decir, se dio la vuelta a la hegemonía del mejor Barcelona de la historia. Y luego hubo determinadas situaciones en las que el Madrid tiene mucho que trabajar por recuperar la hegemonía, como pueda ser su influencia en las instituciones del deporte, del fútbol, vamos, que llevan a situaciones desgraciadas como una eliminación en las semifinales de la Copa de Europa por el Barcelona, que si no es por Star y de Bellequer, pues hubieran tenido seguramente otro resultado, porque venía de haberle dado la vuelta del 5-0 aquel al 1-1 con uno menos en el Bernabéu, que es la preparación del partido de Copa, a ganarles la final de Copa en Valencia, aquella del orden y cojones, y a enfrentar una semifinal que claramente en la estrategia de Mourinho está jugada a dos partidos. Y a 180 minutos, porque son encuentros a 180 minutos y que hay que planificar así. Bueno, esto es hasta que efectivamente echan a Pepe y se crea una situación, y allí se da una de las peores actuaciones de Mourinho que yo le recuerdo, que es ninguna reacción en el fondo, nada más que la de protestar a la expulsión de Pepe, ¿no? Entonces, eso ni nos gustaba decirlo entonces, porque verdaderamente para hablar de autocensura, con lo primero que nos autocensurábamos era con esto, porque el ataque de la prensa era tan constante, tan brutal y tan despiadado y tan continuo, y parecía que en el momento en que hicieras una crítica estabas estabas atizándoles el fuego, ¿no? Pero vamos, hombre, hubiera exigido otro tipo de reacción, de reconstrucción del equipo para enfrentar que, bueno, pues una pieza fundamental, como era el Pepe en los partidos con el Barcelona con Mourinho, se había salido del equipo. La junta directiva de Primavera Blanca, en la que decimos cómo seguimos. Bueno, para empezar nos daban por muertos, porque a los periodistas les gustaba decirme, bueno, yo en esto de la prensa, vinculado a la prensa, llevo 10 años, ¿no?, en las tertulias de Radio Marca. Yo digo esto al hilo de que dice algún idiota lo de medrar en el madridismo, ¿no? Y esas cosas. No sé qué es medrar en el madridismo, de verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es que si yo soy el que medra, voy al revés, porque paso de estar en las tertulias de Radio Marca 10 años a que por defender este tipo de ideas acabe fuera de las tertulias de Radio Marca. Cuando nos llaman de Estudio Estadio, digo, no voy a cobrar con una única condición. Estudio Estadio, porque conozco naturalmente a Rivero de las tertulias de Radio Marca, etcétera, ese entorno, y entonces cuando necesitan un mourinista de pim pam pum para darle allí entre 5, me llaman a mí, ¿no? Es que no soy tan fácil de golpear, y entonces pues la condición que pongo es poder decir que soy directivo de Primavera Blanca y que se me presente como tal, es decir, no quiero una sola peseta, tal. Bueno, yo me gustaría que algunos perfiles anónimos que dicen que nos gusta medrar pusieran también su currículum en la mesa, porque yo llevo 30 años ganándome la vida en este oficio y sigo ganándome la vida en este oficio, y no pretendo ganarme la vida ni de periodista asociado al Madrid, ni de analista de webs, ni de nada. Y voy a seguir defendiendo mi concepto del madridismo, naturalmente. Pero volviendo al tema, nos reunimos en mayo en la junta directiva y analizamos aquello como una derrota y decimos, bueno, vamos a ver cómo enfrentamos esto. El contexto de los periodistas, ¿qué? ¿Os vais a ir a Londres los mouriñistas ahora? Porque la cosa era reducirlo a mouriñismo, ¿no? ¿Os vais a ir a Londres? No vamos a ir a Londres, nos vamos a quedar en Madrid y os vais a llevar una sorpresa. Pero nos planteamos el tema y decimos, vamos a ver, Twitter, la red, tal, está muy bien, fabrica ideas, las transmite, las multiplica, etcétera, pero no llega a donde tiene que llegar. Es decir, si fuera por la red, por los blogs, por las páginas, por etcétera, si fuera por los Twitter y sus hashtags y sus historias, bueno, Mourinho seguía en el Madrid, ¿no?
¿dónde no llega esto? Había 12.000 personas despidiendo a Mourinho el día que se va, y había 35.000 silbándole el día anterior. Es decir, ¿dónde está el objetivo? ¿Dónde está la batalla? En 70.000 personas que se sientan en el Estadio Santiago Bernabéu. Y entonces tenemos que llegar a ellos. Y de eso nace la idea de la recogida de firmas contra las promociones del As y el Marca, etcétera, que ya anunciamos en el comunicado que sale dando cuenta de los acuerdos de la Junta General, pero que se dice se prepara una acción para la próxima temporada. Y allí vamos con nuestros voluntarios, con el dinero que nos manda la gente como donativos para hacer esa campaña, y conseguimos 3.433 firmas de todas partes de España, porque también hay muchos socios del Madrid de otras partes de España que nos mandan sus firmas por correo, etcétera. Bueno, y seguimos aprendiendo, claro, de las propias acciones. Es decir, allí descubrimos que vemos que hay dos sensibilidades claramente en el Bernabéu. No porque, es decir, el Bernabéu es un estadio muerto, tal, sí, pero nosotros notamos algo más que la moribundez, ¿no? Y por alguna razón notamos un cierto espíritu distinto en relación con la prensa, en relación con la capacidad de absorber los mensajes, etcétera, en la parte del sur que en la parte del norte. Y la parte del sur no me refiero a la pecera, es decir, a la gente que anima en el fondo sur, que en definitivas cuentas había 200 socios del Madrid yendo a la pecera, ¿no? Sino al conjunto de la gente que entra por Conchaspina en vez de entrar por la parte de arriba de la Castellana o por Rafael Salgado, ¿no? Y las reacciones son distintas a la hora de pedir firmas, hay mucha más complicidad en el sur y tal. Y entonces sacamos la siguiente acción de Primavera Blanca, que llamamos Otro Bernabéu es posible, ¿no? Que no es una acción, sino una campaña de acciones dirigida a intentar cambiar el Bernabéu. Naturalmente que ¿En qué sentido cambiar el Bernabéu? Cambiar el Bernabéu en su relación con el equipo. Es decir, nosotros entendemos que en definitivas cuentas la potencia de la prensa se debe a su capacidad de influencia en esa hinchada moribunda. Si había 35.000 tíos silbando a Mourinho, que es una cosa que no se puede negar, pues no, es que nos podemos contar la película al revés, pero el que va allí lo sabe. Por un conflicto con la suplencia de Casillas, yo creo que mal medido por el propio Mourinho también, pero bueno, esto daría para 4 podcasts y 16 entrevistas, pero bueno, pues esta es la realidad, y eso ¿quién lo está? ¿Quién está condicionando esa opinión? ¿Quién está continuamente machacando con pum, 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 portada, no sé qué, conflicto, tal? Bueno, pues evidentemente. Entonces dices, no, división del madridismo. No, división del madridismo, si había 12.000 despidiéndole, incluso como el caso de Marilina, por ejemplo, que se la quieren llevar los de seguridad y sigue allí. Pues no, que tenemos que desalojar el estadio, y sigue allí esperando a que salga Mourinho con otros 12.000. Pues ahí dice, no, eran los Ultrasur, la prensa. No eran los Ultrasur. Los Ultrasur son 800 tíos, si es que estaba llena la pecera, y allí había 12.000. ¿Vale? Pues bueno, esto nos dice, hay un soporte para intentar cambiar esto. Hablamos con los máximos directivos del club para presentar la campaña, y con los máximos ejecutivos del club para presentar la campaña, y hay algunos que dicen directamente que no es posible. Es decir, pero otros, y entre otros el presidente, cree que sí, y nosotros al presidente le criticamos que entendemos que ha ayudado muchísimo a esta sensación de cliente engreído que decimos que tiene el que va al estadio, ¿no? Decir, bueno, a mí el que me tiene que animar el equipo a mí, y cosas de estas, sí, ¿no? Hay un poquito Entonces no es, claro, yo no sé, yo soy socio de 3 o 4 equipos, bueno, pues algunos de Preferente en Madrid, otros de la Distrital en mi pueblo, y claro, el aficionado de estos tipos de equipos
sabe que va al pueblo de al lado, al estadio de enfrente, a animar a su equipo, no a que su equipo le anime, porque generalmente animan poco. Normalmente el tiempo de posesión, si lo midieran, estaría en las nubes, más sería pues bum, ba, bum, bam, bum. Pero bueno, pero sin embargo es un fútbol muy auténtico y una relación del aficionado con el equipo en la que te sientes parte del equipo, y eso es lo que queremos establecer. Y ahí nace el proyecto de la grada joven. No, una de las planteamientos que hacemos es que, claro, hay que extender el ámbito de animación, porque no es lógico que en un estadio con 70.000 personas haya un trocito detrás de la portería de 800 personas que es el que anima. Hay que extender el ámbito de la animación. Y es uno de los planteamientos que hacemos al club. Y estamos en esto. Estamos negociando este tipo de cosas, intentando con propuestas distintas, que son algunas rechazadas por el club por motivos técnicos, como la del Fondo Norte, es decir, hagamos otro espacio equivalente en el Fondo Norte. No se puede porque no es terreno natural, sino que es estructura de hormigón, y entonces no se puede rebajar la grada para que las visiones laterales cruzadas sobre la portería o de la tribuna de fondo no sean obstaculizadas por la gente, porque claro, naturalmente se anima de pie, y entonces no es posible. Cuarto anfiteatro, hagamos una fosa a los leones. Entonces nos echan a la cara. El año pasado estabais quejándoos de que había socios que no tenían abono. Ofrecemos 7.000 abonos, entre otras cosas, porque estáis vosotros pidiéndolo, pero este es el papel de Primavera Blanca, es decir, no pedir abonos para nuestra gente, sino pedir abonos para los socios. Y hacemos 7.000 abonos nuevos, y ahora decís que queréis que movamos el cuarto anfiteatro, que es donde han ido la mayoría de esos abonos nuevos que habéis estado peleándonos por que se dieran, ¿no? Entonces, bueno, vean, estamos en todas estas, pues vamos a ver cómo se puede ampliar o núcleos de animación distribuidos bien coordinados por una megafonía única, ¿no? Etcétera, a lo largo del campo, que vayan incendiando otras partes del estadio. Bueno, estamos en eso, y de repente ocurre un problema, ¿sí? No, es que da la sensación un poco de que el grada joven, o actualmente grada de animación, está todavía un poco difuso como concepto, y la gente, por lo menos los madridistas de a pie, que tampoco están muy metidos o en Primavera Blanca o simplemente que van al estadio pero no se preocupan mucho por esto, no acaban de entender en qué consiste la grada de animación, en qué situación se encuentra actualmente. Claro, ¿qué ocurre en mitad de esto? Ocurre que el club, a nuestro juicio equivocadamente, vamos, es una política que no compartimos en absoluto, pero que entendemos también sus motivos. Durante muchos años ha tenido una grada arrendada a un grupo que anima, desde luego que anima, Ultrasur, pero que también restringe, es decir, y volvemos al tema quizá de la universalidad del madridismo, es decir, yo no tengo por qué ser ultra o compartir determinadas expresiones ideológicas, etcétera, de los ultras para animar al Real Madrid, porque yo entiendo que cuando voy a animar al Real Madrid, en la puerta 28 o en la 46 o en la que sea, me convierto en madridista. Lo único que se te pide es que seas madridista. Claro, entonces, al mismo tiempo que naturalmente es verdad que animan, también excluyen por su propio planteamiento. Entonces, desde el punto de vista de lo que entendemos un Madrid universal, pues mira, tú lo que tienes que hacer es estar con los jugadores que pone el entrenador en el campo y con el equipo, y ya está. Y no tienes que interpretar el Real Madrid, porque para animar al equipo no hay que interpretar el Real Madrid. Cada uno tenemos nuestra interpretación del Real Madrid. Y claro, en el concepto de unos, pues el Real Madrid coincide con lo que va por ahí diciendo Roncero por las televisiones, y a mí me parece un Madrid pequeño, menor, que no llega a donde tiene que llegar por sus propias reivindicaciones, ¿no? De la nacionalidad, el españolismo, la cantera, el no sé qué.
Bueno, pues mire usted, y luego desde luego sí tenemos un concepto muy claro de la animación, y es que lo que es la animación organizada no puede estar pidiendo jugadores del banquillo. Es decir, lo que no puede ser es que Benzema falle un gol y se coree el nombre de Morata, y eso ha pasado. Entonces hay algunas cosas que nos parecen que no proceden, y yo pues pensaré lo que quiera o dejaré de pensar lo que quiera de Iker Casillas, pero si Iker Casillas es el portero que ha puesto el entrenador en el campo, hay que ir con él a muerte, desde luego. Evidentemente. Sí. Entonces todas estas cuestiones para nosotros están muy claras. ¿Qué pasa? Surge un problema que ni el club esperaba. El club vivía muy tranquilo con Ultrasur, como estaba gestionando la grada. Así que dicen, el club ha querido matar Ultrasur. No, el club no ha querido matar Ultrasur. Ultrasur ha tenido sus problemas internos, y sus problemas internos no se podían comprar por el club, porque a nadie me parece sensato, y ahora ya es que vamos a dividir aquí conceptos del mundo, no del madridismo, del mundo, de cómo son las cosas en un Estado de Derecho, porque hay mucha gente que se le llena la boca hablando del Estado de Derecho para hablar de los independentistas o Bildu o no sé qué, pero no vale el Estado de Derecho para lo demás. No, el Estado de Derecho vale para todo, quiere decir, aquí lo que vale es la ley, y lo que deciden cuál es la ley que se aplica son los tribunales de justicia, y no hay más. Nadie decide por él cómo se aplica la ley y qué es la ley. ¿De acuerdo? A partir de ahí, el club tiene un problema porque se le descontrola la dirección del grupo al que tiene la animación concedida, y se le descontrola en términos además en que, bueno, yo no quiero referirme aquí a ningún suceso concreto de todos los que ocurren, que se dicen se han sobrevalorado o se han exagerado por la prensa y tal. Yo creo que la prensa ha tratado muy poquito este problema. Que lo haya exagerado o no, es decir, que el nivel de las bofetadas o los navajazos fuera mayor o menor, si no es un problema de qué cantidad había, sino de cuál es el procedimiento que se sigue para establecer una dirección del grupo de animación. Da igual, si valen con las amenazas, no hacen falta que se ejecuten en la práctica. Y el club dice a partir de ese momento, no señores, a partir de aquí, para que no se le cuele la gente que no tiene que entrar allí porque quiere imponer determinadas restricciones de todo tipo para el control de aquello, se pasa con el carnet de identidad o con el carnet de socio del Madrid y tal y cual. Y en ese momento resulta que el club se encuentra con que tiene 520 y tantos abonos concedidos, pero que hay entre 150 y 180 personas por partido. Bueno, algo falla, ¿qué quiere decir? Se están entregando una serie de localidades y que no están aprovechadas. Por otra parte, claro, han dejado de existir los 250 pases, pues estoy diciendo, pues, o los 300 pases que el club le daba a Ultrasur a un precio muy módico, y que Ultrasur vendía o entregaba a la gente que se llama, entre comillas, de los pases, y que iba por allí. Entonces, que iba a animar. En esa situación, claro, el club se plantea, leche, es que no tengo grada, es decir, y que toma una medida, que es, voy a establecer unas normas nuevas para la grada, unos requisitos nuevos, y voy a abrirlo a los socios del Madrid en primer lugar, que cualquier socio, uno de los requisitos que ponen son 35 años de edad, salvo las excepciones técnicas de organización y tal, que el club, y que nosotros le hemos insistido, luego hablo de eso, mucho, en que las interprete de la forma más amplia posible, porque además es una norma que no hemos compartido nunca con el club, pero establece unos requisitos de el abono es intransferible, solo se puede ceder al club cuando no puedes asistir, de manera que es el club, se han acabado los pases, ya no se revende nada, es el club el que vende la entrada, y de hecho
así se hace en la actualidad. Por 15 euros tienes la entrada de la grada de animación si estás en una lista que se sortea para las cesiones de los abonados de la grada de animación que no pueden asistir a un partido, pues aplicarlas a gente que ha manifestado su voluntad o su interés. Arriendas, en definitiva, cuentas una parte del estadio porque estás haciendo eso, ¿no? Ahí hay 250 o 300 localidades que se las das a un colectivo que... A cambio de eso, el club que ha conseguido en los 10 últimos años, a cambio de ese tipo de gestión, bueno, pues que el comportamiento de Ultrasur dentro del Estadio Bernabéu haya sido irreprochable en el sentido de lo que ya otra cosa son el reproche fino que quieras hacer, como el que hacía yo antes desde el punto de vista del sectarismo ideológico, tal, lo que sea, pero desde el punto de vista de la violencia, etcétera, etcétera, bueno, pues bastante respetuoso con la ley. Han tenido naturalmente expedientes administrativos pues por si entra un emblema de no sé qué, sí, o si tal, y alguno más pues por cosas que a mí me parece que ha habido sanciones que a mí me parece que ha sido un abuso de la Comisión Antiviolencia por expresiones que se han vertido allí, etcétera, y que, bueno, pues si deberían haber sido tratadas en los juzgados, pues deberían haber sido tratadas en los juzgados, pero que no eran cuestión de la Comisión Antiviolencia. Pero vamos, desde ese punto de vista, Ultrasur ha ido manteniendo un comportamiento alejado de cualquier tipo de violencia en el estadio y tal y cual. Sí. Bien, esto es evidente. Digo que no se rasgue a nadie las vestiduras porque no son los únicos Ultrasur que han recibido o reciben pases y luego pues los revenden. Ese es uno de los temas centrales que más ha dado pero claro, a nosotros el primer ataque que se nos hace es por eso hemos reaccionado con mucha violencia. Sí, exactamente, que Primavera Blanca lo que quería era revender las entradas de Uniones y que además había revendido las del Celta y el Osasuna, bueno, las del Celta concretamente. Claro, es obligatorio contestar a esto porque además es que tenemos identificadas las personas que lo han difundido, porque claro, cuando tú te dedicas a difundir mucho un mensaje acabas diciéndoselo al que no se lo tienes que decir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Celta y el Osasuna, a nuestro juicio, bueno, el club, por terminar el tema, el club disuelve, aunque llama a reorganizar, disuelve la grada joven, devuelve el precio íntegro de los abonos de la temporada a todos los abonados de la grada joven. Otra cosa es que si hay uno que lo ha comprado por 800 euros, luego no se haya entendido con el que se lo había vendido, pero ese no es un problema del club. El club al que le dio el abono le dio los 300 euros o los 315, iba incluido, tal. Y dijo que iba a estudiar su situación para ofrecerles un abono en otra parte si no cumplían las condiciones, o para ofrecerles un abono en la grada, con lo cual encima ganaban dinero. Pues claro, es que encima se plantean las cosas como pobrecito soy, pero si tú eras de los 150 abonados que tenían el abono en la grada joven, que tenían menos de 35 años y no tenías ninguna imposibilidad desde el punto de vista, digamos, de estar sometido a expedientes administrativos por la Comisión Antiviolencia y este tipo de cosas para garantizar la seguridad del público, tú podías, pues tú habías ganado dinero, es decir, hasta el partido del Sátiva habías estado con tu abono, luego te habían devuelto el precio íntegro de tu abono y luego te apuntabas como socio del club en una solicitud que antes del 15 de enero tenías que haber rellenado, y te daban el abono pero por 200 del resto de la temporada, pero por 200 y pico euros, o 200 poco, que era lo que la parte proporcional del precio de los partidos aplicaba al resto de la temporada. Es decir, para todo Ultrasur o no, abonado de la grada joven, menor de 35 años, que estuviera allí, ese era el trato general. Luego, a partir de ahí, salieron algunos abogados diciendo que el contrato era poco menos que delictivo. Bueno, hemos oído hasta
tonterías como que el club había cometido un delito de usurpación de bienes de interés cultural, bueno, unas cosas absolutamente disparatadas, se han leído, pero como Twitter es gratis, pues aquí cada uno se hace la publicidad como fuera. Al final hubo 16 personas que interpusieron una demanda a través de un abogado que se ha hecho mucha publicidad en Twitter y que yo es el único abogado que conozco que se jalea a sí mismo y avisa que va a ir un notario que por cierto todavía están esperando en la puerta 28 a tomar nota de no sé qué. Bueno, a mí me parecía todo un poco delirante, pero no es que no quiero expresarme sobre esas historias, cada uno entiende el ejercicio de su profesión como quiere. Y entonces pues ha habido 16 demandas que han desistido sin que el club haya cambiado el contrato. Luego se entiende mal cuál era la pretensión de los demandantes. A partir de ahí, digo, ¿qué pasaba? Había un núcleo de gente importante, pues yo era de 150 menos de tal, pues había hasta 520, 340 o los que salgan, de mayores de 35 años. Y en eso, desde el principio, desde el primer momento, nosotros estuvimos en contra de que el club quitara esto, pero claro, al mismo tiempo el club tenía un problema de reventa de abonos y decía, bueno, es que hay mucha gente que no va a querer venir a animar de estos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no están viniendo y el abono ahora es intransferible, no les sirve para cederlo. Luego, evidentemente, no lo van a querer. Bueno, como sea, luego ha habido gente con la que he tenido muchos diálogos y tal, que al principio dijo sí, quiero irme, y luego resulta que cuando el club iba a reubicar, cuando el club iba a ofrecer el abono de la grada, decía no, es que prefiero irme al fondo norte o a la grada al lado o a tal, porque tal. Bueno, yo quiero significar que el abono de la grada es un abono privilegiado en cuanto al precio, porque son 300 euros, 300 y pico, lo que sea, con los IVAs y tal, pero vamos, cuando un abono del asiento de al lado de la grada son 600 euros. Es decir, que realmente, bueno, pues el precio, claro, también comporta un compromiso de animar al equipo desde el primer minuto, y bueno, pues esto es lo lógico, ¿no? Pero realmente, ¿en qué medida se habían vulnerado derechos y tal? Bueno, eso lo tendrían que decir los tribunales, y me parece que nos vamos a quedar sin saberlo. Pero lo que sí, se han vulnerado los estatutos del club, no es verdad. Y que digan qué artículo de los estatutos del club se ha vulnerado por el club, no es cierto. Claro, lo que comenta Manuel es eso, que Primavera Blanca ha podido hacer un uso indebido a lo mejor de entradas que ha ido a parar a vuestra asociación. No, vamos a ver este tema, porque claro, Primavera Blanca naturalmente no ha hecho ningún uso indebido de entradas que hayan parado a la asociación, porque a la asociación no ha parado ninguna. Lo que hubo fue el partido del Celta y el Osasuna, ya he dicho, 6 y 8 de enero me parece que eran. Nosotros, desde el momento en que decidimos participar en la grada, pensamos que no se debía... no debía haber animación en ese partido. Vamos, concretamente nuestra posición es ahí, lo que tiene que haber es una lona, y lo que se tiene que hacer es aprovechar para reformar la grada y hacerla. Ya se sabe que está el tema de los asientos, de la UEFA, de la FIFA, de no sé qué y tal, pero los alemanes están de pie. Sí que habrá que buscar el mismo truco que los alemanes para estar de pie también. Hombre, de pie se está en la grada, pero están las sillas estas. Sí, no estás igual. Entonces no es lo mismo que barras y tal, y no sé qué. Bien, esa era la posición, digamos, de Primavera Blanca cuando tenía una conversación con el club. Pero el club decidió que no, que tenía que tener grada en esos partidos, y por lo tanto que iba a invitar a todo el que, tu hijo de vecino. ¿Cómo se invitó? A través de las peñas y a través de Primavera Blanca, por supuesto, y entonces pues
se difundió, oye, que quién ¿Quién quiere entradas para esto, tal, pum, pum. Se presentaron relaciones nominativas al club y el club extendía relaciones De forma nominativas. nominal. Hubo un núcleo de entradas de esas, no de Primavera Blanca, que todas están impresas y recogidas por los interesados y punto. Es decir, que para entrar te pedían el carnet de identidad, con lo cual era absolutamente ilusorio hablar de reventa, pero bueno, también dijeron que nos habían dado 10.000 euros del club, que no sé de dónde sale, pero las mismas personas. Entonces, hubo un núcleo, que es el que les ha servido de pretextos para esto, que manejaba la Peña La Clásica, que precisamente estuvo orientado a gente de Ultrasur que lo había pedido. Y puedo decir las secciones de Ultrasur también que las pidieron. Y allí estuvieron. Bien, y alguna elementa precisamente de esto es la que se va con la entrada, que le dan puesto el nombre y el apellido al rotulador como el club autorizado a La Clásica a que lo haga, y se va con eso al club a decir que le han revendido la entrada. Y vamos a ver si, o sea, la cosa tenía poco recorrido, pero vamos, en cualquier caso, a Primavera Blanca que se ha extendido muchísimo, no, claro, por las redes sociales. Es que todas estas cosas se extienden muchísimo por las redes sociales, porque en las redes sociales se critica mucho a los periodistas, pero se utilizan prácticas peores que las de los periodistas, incluso por algunos periodistas. O sea, al final en Twitter se critica todo el mundo acaba viendo una especie de competencia de quién es más madridista, y quién da el carnet de madridista a quién hace un uso lógico de las cosas. El tema este de, yo según como lo veo, es decir, Ultrasur hasta muchos años que recibía entradas, las revendía y se autofinanciaba también para las cosas que hacían, los murales, y yo no lo llego a ver mal, ¿no? Pues, es decir, yo tampoco vería mal que Primavera Blanca dijera, o quien fuera, pues mira, se dan 30 entradas, pues mirad, de estas 30 entradas las revendemos 2 euros más caros porque vamos autofinanciando, estamos haciendo estas cosas y esto y estamos defendiendo al Madrid de esta forma, o sea, lo pongo como una cosa ejemplar. Mira, yo sin embargo, yo no lo veía raro ni sin mal. embargo creo que no, es decir, yo discrepo completamente de esa práctica del club, y yo lo que creo es que el sistema que ha montado el club ahora es perfecto, es decir, que haya listas de gente que quiere entrar en la grada. Ha habido mucha división también por el tema de que mucha gente está posicionada únicamente, pues a lo mejor con Ultrasur, y gente que quiere totalmente lo contrario, que piensa que Ultrasur debería estar fuera del estadio, y comentábamos. ¿Crees que sería posible a lo mejor que realmente la grada de animación estuviera compuesta por gente de todos los grupos? ¿Por qué no? Es decir, si al final la finalidad es la universalidad y es animar al equipo, y que ahí todos somos igual, todos somos de Madrid. Claro, ¿por qué dividir cuando grada, podemos juntarnos todos? La grada está compuesta ahora mismo por gente de todas las sensibilidades. Lo único que hay que hacer es, para que eso funcione, funciona muy bien, es decir, es una grada que tira un montón, que bueno, yo tengo todas las grabaciones de todos los partidos con sonido ambiente, y bueno, pues es que es una grada que gusta oír, que canta variadamente durante todo el partido, etcétera, y eso lo he estado dirigiendo desde el micro, menos ayer, un Ultrasur, que además está en la comisión de los antiguos abonados de la grada, que han estado negociando con el club, ¿no? Y ha hecho una labor de dirección de la grada magnífica. Y luego, por supuesto, Suso, otro Ultrasur, que es el que lleva el bombo y que también participa en la grada. Y hay muchísima gente de Ultrasur, hay gente, bueno, se han ido formando más o menos núcleos, pero dentro de la grada, por proximidad, etcétera, pero está la gente mezclada, es decir, allí empiezas un Dale Cabese y a lo mejor el tío que tienes al lado es un Ultrasur o es de La Clásica o es de no sé qué, pero que hay tensiones derivadas de todo este proceso, evidentemente las hay. Y las hay porque tampoco, a mi juicio, la gente no está interpretando a veces bien el tema de las reivindicaciones, etc. Si alguien tiene reivindicaciones como grupo, lo primero que deberían hacer es organizarse como grupo, que yo no
voy a dar consejos a nadie, digo desde el punto de vista de la legalidad, es decir, tener sus órganos registrados, sus directivos elegidos y responder de lo que pasa con sus miembros, ¿no? Y esto es una forma que facilita la interlocución con el club, el diálogo con el club, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, si tienes reivindicaciones, no las puedes llevar a la grada. Es decir, y nosotros hemos respetado 7 minutos de silencio en el partido del Atleti de Madrid, 7 minutos de silencio en el partido del Villarreal, que hicieron, no se habían acordado en las reuniones previas del comité de grada, pero llegaron y dijeron, bueno, es que vamos a hacer esto y tal, que vosotros no hay ningún problema si queréis animar desde el minuto 1, y dijimos no, nos parece una forma normal de expresar que estáis en una situación de descontento y vamos a estar aquí callados. Y tanto la gente que viene por la clásica como la gente que viene por Primavera Blanca estuvo en silencio, y los 100 o 110 socios del Madrid que han entrado porque pidieron entrar en el proceso de esto, como lo hubiera podido hacer cualquiera menor de 35 años, también estuvieron en silencio. En el minuto 7 empezamos a animar y ya está. Y luego, como consecuencia de algunas facilidades que han obtenido del club, por ejemplo, 200 invitaciones para el Castilla, etcétera, etcétera y tal, se planteó en la última reunión del comité de grada que se empezara a animar desde el minuto 1, que tal y cual, y no sé qué, por parte del club, que bueno, pues tampoco le gusta que ellos empezaron a animar desde el minuto 1 ayer, ¿vale? Bien. Y hubo ayer algunos problemas en la grada que tendrán hoy su reflejo desfigurado en las redes sociales, ¿no? Como que nosotros ayer saboteamos la grada y tal igual. Nosotros no saboteamos la grada ayer. La grada ayer la sabotearon los que rompieron las normas de la grada. Es decir, en la grada no puede haber cánticos de grupo. Los cánticos de la grada son cánticos del Madrid. Y esa es un acuerdo desde el principio, que nos juntamos con el club, lo que es el comité de la grada, que es un comité que se tiene que desarrollar mucho y en el que no queremos tener ninguna participación estelar, ni dirigir la grada, ni tonterías de estas que se han dicho, ni organizar la grada, ni nada de nada. Nosotros estamos en la grada de animación por una cuestión fundamental, porque la grada de animación es un instrumento esencial del estadio. Evidentemente, si estás intentando, estaba hablando de la campaña Otro Bernabéu es posible, que se amplíe la grada de animación, que se amplíen los núcleos de animación en el estadio, lo que no puede ser es que cuando el club saca una grada de animación tú digas, te pongas de perfil y mires para otra parte porque sabes que hay una situación de conflicto. No. Vale, muy bien, el club tiene una situación de conflicto que está sacando unas normas adecuadas para la grada de animación, que son incluyentes de cualquier madridista, que no excluyen a nadie y que por lo tanto hay que apoyar porque entendemos que son correctas, y desde el principio manifestamos nuestro apoyo y llamamos a nuestros socios que estén en otras localidades del estadio y cumplan las condiciones que ha marcado el club a bajarse a la grada de animación. Y como está previsto, eso al final son 150 socios o menos, 110 o por ahí los que lo han solicitado y lo han cambiado el abono, y había otras plazas de la grada de animación que eran las 150 previsibles, que eran de abonados de menores de 35 años, las que consiguiéramos entre todos ampliar a los mayores de 35 años que eran socios y que ya estaban allí, y que nuestra voluntad desde el principio era, no podía ser más transparente, y hay 3 comunicados de Primavera Blanca que insisten al club con el lenguaje, todo lo diplomático que se puede tener en un comunicado, pero con un lenguaje, por lo tanto, mucho más blando que el que se está empleando en las conversaciones directas con el club para que procedan a eso. Y bueno, pues la gente, las organizaciones que quieran, porque el club ha llamado a todas las organizaciones a Primavera Blanca
tanto la ha llamado como ha llamado a la clásica, tanto la ha llamado como ha llamado al resto de las peñas. Es decir, para todos ha sacado una norma que dice, si usted tiene miembros interesados en participar en la grada de animación, preséntelos. Y ya está. Y nosotros hemos presentado a los que teníamos. Bien, estaba hablando de la grada de ayer. En la grada de ayer, en un momento dado, por la persona que está llevando el micrófono, se empiezan a cantar canciones de grupo, y entonces nosotros de alguna manera entendemos que se está vulnerando el estatuto de la grada. El estatuto de la grada no lo imponemos nosotros. Nosotros lo que hablamos son de las condiciones de la animación. El estatuto de la grada lo impone el club, y si la grada es de todos, no está para que un grupo se jalee a sí mismo. Y por lo tanto, si yo me pongo a jalearme a mí mismo, olé, olé, Primavera Blanca, olé, pues estoy vulnerando las normas de la grada, y entonces naturalmente dejamos de animar. Como se insiste en eso, lo que hacemos es apoyarnos en los respaldos, y entonces se produce una cierta situación de reproches, tal, no sé qué, pero yo estoy convencido de que nadie que esté ni cerca de la grada, ni vea la televisión, ni por supuesto en la grada, puede reprochar nada a Primavera Blanca, porque el núcleo de Primavera Blanca, y lo digo también de la gente de la clásica, es el que más ha tirado de la grada, el que más ha animado en la grada, todos los días, tal. Y muchísima gente de Ultrasur también, lo mismo que hay otra gente de Ultrasur que ha estado mirando, y que además es que se ve por televisión, vamos, es decir, que no estoy diciendo aquí nada que no se pueda comprobar. ¿Y por qué? Pues porque están cabreados o por lo que sea, pero esa es la realidad de las cosas como han sucedido. Y esa grada funciona perfectamente si se deja la situación que sea. No, es que mientras no estén todos o ninguno y tal. Bueno, pues si todos o ninguno está claro que no va a ser. No está pensado todavía no se ha medido fijar un día en el que se siente el club, Ultrasur. Nos hemos sentado ya varias veces. Es decir, que es que no es que... No hay nexo de unión. Que no, sí, pero sí, es que la grada dice, ¿quién va a llevar la animación? Tú. ¿Quién va a coger el micro? Tú. O sea, esta es la realidad de lo que hay. Y otra cosa es lo que parece luego en Twitter. Y luego, naturalmente, dentro del grupo Ultrasur, o lo que era Ultrasur, porque hay muchas tensiones, y hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, y gente que tal, pero yo creo que el estatuto de la grada está generalmente aceptado, y por eso está funcionando la grada. Porque claro, los partidos de Granada, el Español y tal, es que eran 400 animando y 400 saboteando. Entonces, eso era inconsentible, pero para cualquiera, para los que estábamos en la grada y para los del club. Pero esto, por lo que se refiere a la lógica de la grada, Primavera Blanca, ¿qué pretensión tiene con la grada? Que la grada crezca. Que la grada crezca y que la grada crezca. Y que crezcan los núcleos de animación en el estadio. En fin, Manuel, para un poco cerrar el tema de grada de animación, nos gustaría saber eso, si es posible, o si estarías dispuesto como presidente en funciones en este momento de Primavera Blanca a tender la mano a todos aquellos que bien pueden malinterpretar las intenciones que tiene Primavera Blanca y que has expuesto muy, muy correctamente aquí para nosotros, para Blanco y Botella. Y que si crees realmente que es posible unificar todo este grupo de animación en pos al final de ir en una sola dirección para animar. Sí, somos todos uno, y al final lo único que vemos cada día es más desunión dentro de nosotros mismos. Si no lo creyéramos, no estaríamos ahí. Es decir, nosotros creemos en una grada madridista y por lo tanto apolítica, lo hemos dicho siempre. Y el Madrid no tiene ningún posicionamiento político, no es el Barcelona, que es un club vinculado a la política, no, el Madrid es todo lo contrario que eso. Por eso tiene más difícil una identidad, y por eso hay que buscar la identidad dentro del madridismo, no dentro de o fuera del madridismo, en otros factores. Entonces, naturalmente que creemos eso y creemos que además lo vamos a conseguir esta temporada, que haya una grada que funcione y que sea el máximo acicate para el club para hacer crecer la grada, porque que hay demanda
Para la animación está claro, puesto que hay mucha gente Sí. que desearía estar allí y está fuera porque no hay más aforo. Y por lo tanto, esa demanda existe. Lo que hay que hacer es satisfacerla, pero claro, la satisfarás en la medida que lo que tienes funciona. Si lo Sí, que claro. no tienes no funciona, Claro. lo que se conseguirá es que Objetivo sean principal. palcos bis del Real Café Bernabéu. Y ya está, y así se quitará el club un problema y el estadio terminará de morir. Creemos que ese estadio puede resucitar y que la grada es el elemento fundamental para ello y vamos a estar en ello, que es nuestra única pretensión. Ya he dicho que ni dirigir la grada ni leches. Ahora, que tú, que no tienes ningún otro sentimiento que el madridismo y las ganas de animar, puedas estar allí tranquilamente sin sentir que eso vulnera tu propia personalidad. Ojalá. Es el entrenador del Madrid y lo que voy a defender es que es el que hace la alineación y apoyaré cualquier alineación que haga. Esa fue mi primera decepción con el posmurriñismo, que ya estaban condicionando con hashtag, bueno, condicionando nada, porque ya comprenderás un hashtag Ancelotti, pues ya hemos demostrado, ya hemos hablado al principio de la eficacia, pero que si tenía que poner a Diego López en vez de Casillas y tal igual, aquí está el entrenador y está para hacer el equipo con lo que él considere oportuno. También tenía él mucha fama de ser un entrenador muy político que obedece a decisiones o preferencias de sus presidentes, ahora Florentino anteriormente. Él lo reconoció en unas declaraciones, que no siempre las alineaciones vienen dadas por Claro, motivos técnicos. las plantillas vienen dadas exclusivamente por motivos tácticos o técnicos, o hay otros elementos de carácter estratégico en las plantillas que se nos pueden escapar. Entonces, todo es el contexto del fútbol y lo que se trata es de saberlo gestionar ahí. ¿Que a ti te gusta más Mourinho que Ancelotti? Pues muy bien. Me parece perfecto, a lo mejor a mí también, pero lo que es una realidad es que es el entrenador actual del Real Sí, hay que apoyarle, está claro. Y no solo eso, sino que es que bueno, a ver si es que los números valían para Mourinho pero no para Ancelotti. Sí, para Ancelotti va a estar. Entonces, bueno, pues llevamos 26 partidos sin perder, que no es tan fácil. Y Final de Copa y final de Copa, primeros estamos en Liga, final de Copa, ahora estamos la en líder el del Schalke, octavos sí, sí. contra el Schalke y estamos primeros en Liga. Yo reconozco que a mí al principio no fui santo de su devoción tampoco, no me gustaba mucho la contratación de Ancelotti. Incluso en Liga empezamos bastante mal y sufriendo mucho en partidos fuera de casa, Villarreal, Elche, Levante. Sí. Pero la realidad es que a día de hoy el Madrid es un equipo muy sólido. Muy sólido. Incluso en partidos como el de esta jornada contra el Elche, donde ha habido momentos de mal juego, hemos ganado 3-0, no concedemos ocasiones. El Madrid está en una línea ascendente brutal, que comenta Manuel. La vuelta de Xabi Alonso y el nivel de Madrid, yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Sí, efectivamente, pero bueno, eso faltaba también. Y también la ganancia de forma de los dos centrales, porque claro, la forma de Sergio Ramos era absolutamente asquerosa al principio de temporada, y el que lo quiera negar, Pepe incluso está bastante mejor que Ramos. Sí. Pero vamos, de todos modos, el estado de forma, o sea, la velocidad que ves hoy en Pepe no tiene nada que ver con la del principio de temporada, y en Ramos, por supuesto. Está espectacular Pepe y ahora hay que ver cómo entra, porque tenemos la buena noticia de la recuperación de Varane, cómo va entrando Varane, porque Varane es un central superior a cualquiera de estos dos. Sí, es espectacular. El tema es que todavía no lo es, porque todavía tiene mucha inmadurez, pero hay que potenciar Varane, porque sus características son excelentes. Que se acabe de recuperar bien del tema de la rodilla también. Sí, ayer le entrevistaron después del partido contra Leche y dijo que se nota bien, pero que ahora tenía que hacer una especie de... Iban haciendo una revisión para ver si cada 2 o 3 días no se le inflamaba y entonces podrían incrementar la frecuencia de partidos, que por ahora no iban a ser muchos partidos. Sí, la cuestión es que a mí Ancelotti, a día de hoy, me parece espectacular el trabajo que está haciendo. Lo hemos comentado últimamente, las últimas tertulias también. Sí, yo creo que también es un tema que no engancha tanto porque se le ve muy tranquilo en la banda, y mucha gente se guía más por ver un entrenador que chilla y que se vuelve loco. Tenemos también la imagen de entrenador italiano Fabio Capello, ¿no? Que es el último que hemos tenido y es totalmente diferente a Ancelotti. Pero la realidad es la que es. Somos líderes después de año y medio.
tenemos una eliminatoria contra el Schalke que, bueno, a priori somos favoritos. Espero que sí, que rompamos este gap en territorio alemán que nos persigue, que solo hemos ganado al Leverkusen allí, y finalista de Copa del Rey. Así Efectivamente. ¿Tú cómo ves este último tramo de temporada, Manuel? ¿Somos optimistas de cara a título? Yo lo soy. Yo ya te he dicho que pienso que es un equipo capaz de ganar 3 títulos. Evidentemente en la Copa de Europa o UEFA Champions League tiene al Bayern, que es un es el rival hueso muy potente. Y bueno, pues claro, se complicarán las cosas a partir de cuartos porque van quedando los mejores, pero vamos, yo no dudo de que eliminará al Schalke y nos veremos en cuartos, veremos con quién, a lo mejor con los indios o vete tú a saber. Entonces pues puede estar muy posible. entretenida. A mí, bastante suerte contra el me Milan, gustaría pillar o los indios o al Barça o al Bayern, uno bueno. Uno de los grandes, ¿no? Sí. En fin, Yo al Bayern le prefiero casi en una final, fíjate lo que te digo. ¿a quién? Al Bayern. En un Ostras. solo partido. Sí, sí, complicado, por cierto, ¿eh? Lástima esa posible final que tuvimos ahí contra el Chelsea. Siempre nos acordaremos de esa tanda de penaltis contra el Bayern de Múnich. Porque ese año, final contra el Chelsea, hubiera sido el año de la décima, ¿eh? Era la décima. Era la sí, décima. sí. Vamos contra el Chelsea, Era la gustaba el décima. Chelsea. Sí, una lástima, pero bueno. En fin, Manuel, agradecerte el tiempo que nos has dedicado, todas las aclaraciones que has vertido sobre el tema de Primavera Blanca. Que nos has invitado aquí a tu despacho, que no teníamos dónde grabar y... Desde luego, sí, como siempre, ¿no? Nuestro escenario es el mundo, siempre lo decimos. Está muy bien eso. Y en fin, gracias una vez más Gracias a por vosotros. aclarar todos los temas. Espero que, bueno, que al final todos encontremos un punto de encuentro, porque lo que queremos también potenciamos de Blanco y en Botella es un madridismo positivo, de tender unión. la mano, que toda la gente se Creo entienda. que el entendimiento con las personas interesadas y sin interesar es inevitable, es decir, se va a producir, se produce ya con muchos de ellos. Y lo malo son toda la serie de oportunistas y que andan por ahí campando al rinchi de todo esto e intentando decir lo que sea, pero hacer lo contrario de lo que dicen, obstaculizar que la gente se entienda, ¿no? Como se tiene que entender. Y yo estoy seguro de que entre todos conseguiremos que el club amplíe la grada el año que viene y haya todavía más gente, porque en un ambiente de normalidad, pues más peñas, más socios del Madrid, más simpatizantes quieran estar en la grada de animación. Que todo sea por el bien del Real Madrid. Así Todo será. repercute, Sí, en fin. positivamente. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por Ahora- seguirnos y hasta el próximo vídeo. Y os dejamos con el test de Baby con Manuel Matamoros. Hasta ahora. Hasta luego. Si no fueras del Real Madrid, serías del... Los suplentes del Madrid. ¿Cuál es el primer partido de fútbol que recuerdas? En el Bernabéu, un Betis de Copa al que me llevó mi padre, que ganamos 3-2 y tuvimos que desempatar en Valencia esa eliminatoria. Los 3 goles los marcó Puskás. ¿Cuál es tu mayor alegría futbolística? La 7ª Copa de Europa. ¿Y tu mayor disgusto? Pues no lo recuerdo. Posiblemente cuando era niño un partido con el Benfica que nos ganaron 5-3 una final de la Copa de Europa. ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito en activo? En activo, mi jugador favorito, Cristiano Ronaldo. ¿Y retirado? Retirado, Félix Ruiz. ¿El fútbol qué es mejor, en casa o en el bar? El fútbol es mejor en el bar que en casa. ¿Y con compañeros del mismo equipo o rodeado de rivales? Bueno, yo me lo pasé muy bien hasta el gol de Iniesta en un hotel en la semifinal del Chelsea en Barcelona, rodeado de catalanes, ¿no? Luego, sin embargo, se vengaron un poco de mí cuando Iniesta marcó el gol en el ataque, en el atraco aquel de Obrego. ¿Un campo de fútbol que te gustaría visitar? Que me gustaría visitar y no conozca en la actualidad, probablemente, pues no lo sé, Wembley no lo conozco el nuevo. Si hubieses sido entrenador, ¿te habría gustado ser? Fabio Capello, ¿El mejor presidente de la historia del fútbol es? Santiago Bernabéu.
¿te pondrías la camiseta de tu máximo rival deportivo? Ni de coña. Completa la frase. No me moriré sin... No me moriré. No, fíjate, no la voy a completar porque eso es una presunción horrible. No sabemos qué va a pasar mañana. Y por último, si quieres saludar, seguidores de Blanco y Botella o a quien tú quieras. A todos los madridistas de corazón que tienen el Madrid por delante de cualquier otra posición o de cualquier otro interés. Muchas gracias.